Buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos a esta nueva sesión de charlas L Colombia, una iniciativa de nuestra comunidad de cooperación académica. Somos profesores L Colombia. Gracias por haber atendido a esta invitación. Estamos muy contentos de verdad del interés que ustedes tuvieron para atender a este tema que hace parte de un nuevo ciclo. Recuerden que durante las últimas 11 charlas que tuvimos, estuvimos hablando del tema de materiales L. Hoy cambiamos totalmente el tema gracias a la generosidad y el interés de hacer parte de este compartimiento de información y de conocimientos con Diego Paniagua. Yo solamente quiero darles la bienvenida a todos y le doy la palabra a Carolina, que va a presentar a nuestro excelente invitado. Gracias a todos por estar acá. Hola a todos, gracias por estar acá con nosotros. Esperamos que esta información, esta investigación y este trabajo que Diego ha realizado sea de mucho provecho para todos ustedes en un tema que cada vez tiene más, del cual conocemos más cada vez, aunque todavía es muy incipiente. Es un tema muy importante y sin lugar a dudas en algún momento nos vamos a enfrentar con un estudiante con dislexia. Y qué bueno que tengamos las herramientas para identificarlo o para saber cómo abordar la enseñanza en estos casos. Y pues, ¿quién mejor que Diego Paniagua para enseñarnos acerca de este tema? Bueno, pues yo voy a presentar a Diego en su biodata. Diego es graduado en Filología Hispánica, máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, máster en Formación del Profesorado, experto internacional en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, máster en Investigación de Discapacidad, doctorando en el programa Español, Investigación Avanzada en Lengua y Literatura por la Universidad de Salamanca y experto en disartría y discapacidad auditiva por la Universidad CEU Cardenal Herrera. Él trabaja como formador de profesores en el terreno de la enseñanza de español como lengua extranjera y en el área de IDI, que ya Diego nos contará exactamente qué es, de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Además, forma parte del equipo de creadores y evaluadores de pruebas DELE, CIELE y USAL. Es pro en esta misma institución. Ha impartido seminarios web, talleres y conferencias en diversos e importantes congresos nacionales e internacionales y sus principales líneas de estudio giran en torno a la investigación en discapacidad y dificultades de aprendizaje en el ámbito de español como L2 y como lengua extranjera. Ha sido ganador del Premio de Investigación ACL en 2018 por su trabajo en la enseñanza de una L2 lengua extranjera a estudiantes con discapacidad visual, estrategias, metodologías y nuevos horizontes en la enseñanza de español como lengua extranjera. Pero sobre todo pienso que Diego es un promotor de conocimiento, es una de las personas que nos está dando a conocer el tema de la dislexia, que en países como el nuestro es casi nulo en muchos ámbitos académicos. Entonces, bueno, pues espero que les sirva y bienvenido, Diego. Muchas gracias por la presentación, Carolina, y por la introducción, Joana. Bueno, como bien han comentado las compañeras, soy Diego Paniagua y trabajo en el área de investigación, desarrollo e innovación de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, donde generalmente formo a profesores. Y mi línea de investigación, bueno, pues es la discapacidad y las dificultades de aprendizaje en la enseñanza de segundas lenguas y muy concretamente en la enseñanza de español como lengua extranjera. A lo largo de la charla que vamos a tener hoy aquí en Colombia, vamos a hacer un recorrido por toda la dislexia, es decir, desde la definición del concepto de dislexia plenamente dicho. Vamos a ir viendo qué tipos de dislexia hay, cómo afectan a los estudiantes y nos centraremos finalmente en la enseñanza de español como lengua extranjera. Dentro de la enseñanza de español como lengua extranjera veremos estrategias para profesores, veremos estrategias para crear actividades, métodos de evaluación y de corrección. Y nos vamos a centrar principalmente también en el aprendizaje del vocabulario.
porque es uno de los más complicados con respecto a los estudiantes con dislexia. Así que si os parece, vamos a empezar. Cualquier duda o pregunta podéis escribirla o realizarla, y al finalizar la presentación de contenidos, con mucho gusto os responderé a todo lo que vosotros tengáis duda, ¿de acuerdo? Pues vamos allá. Bien, hacia una visibilización conceptual y pedagógica de la dislexia en español como lengua extranjera. Bien, lo primero que quiero que veáis es estas palabras que Luz Reyo, disléxica e investigadora muy potente, es la cara visible de la dislexia, tanto nacional como internacionalmente, pronunció cuando era pequeña e iba a clase con sus compañeros. Todos estábamos sentados en un círculo y teníamos una cuartilla con 4 imágenes, cada una de ellas asociada a una palabra. La profesora nos pidió que pronunciáramos una de esas palabras. Yo lo veía todo bien, pero no era capaz de expresarlo. Así que lo que hice fue concentrarme en recordar la palabra que dijo otra niña, a ver si colaba. Y coló. La maestra, claro, no se dio cuenta de nada. Yo solo asumí que era más tonta que el resto y que tendría que ir trampeando para que nadie se diera cuenta. Muchos os preguntaréis por qué he decidido poneros este fragmento de Luz Reyo al inicio de esta presentación. Lo primero que quiero que tengáis claro es que los estudiantes con dislexia generalmente sufren un sentimiento de desconocimiento por parte del profesorado en lo que a su dificultad de aprendizaje se refiere. Por parte del profesorado, dada la poca investigación y la invisibilidad que esta dificultad de aprendizaje, unida a otras, representa en el aula, a veces no son capaces de ayudar a esos estudiantes como ellos necesitan. Entonces, el objetivo principal de esta presentación es ayudaros a todos a comprender su pequeño micromundo y que entendáis cómo ellos piensan y qué es lo que ellos verdaderamente necesitan. Vamos a ver, la presentación está dividida en una serie de puntos. Hablaremos de términos y clasificaciones de la dislexia. Vamos a ver las DAL en el aprendizaje de español como lengua extranjera. Veremos también qué indicadores clave hay para la intervención educativa por parte del profesorado, concretamente en español como lengua extranjera de estudiantes con dislexia. Veremos también estrategias educativas para la clase de L, qué pautas tenemos que tener en cuenta el profesorado para crear actividades para estudiantes que presentan ese tipo de dificultad de aprendizaje. Veremos cómo tenemos que corregir y evaluar teniendo en cuenta nuevas tendencias y consideraciones en pleno siglo XXI y en la era digital en la que nos encontramos. ¿Qué dificultades en el aprendizaje del vocabulario presentan los estudiantes con dislexia? ¿Por qué el vocabulario y no, por ejemplo, el componente fonológico o la sintaxis? Y por último, también veremos esos métodos de corrección y evaluación a base de nuevas tendencias y consideraciones, pero vamos a establecer una serie de conclusiones derivadas de ellos. Bien, vamos a comenzar. Hablemos de términos y clasificaciones. Tener dislexia puede ser algo muy bueno si se sabe perfectamente lo que es en parte del profesorado, por parte del profesorado. Lo primero es lo primero. La dislexia es una dificultad específica de aprendizaje en la lectura, ¿de acuerdo? Es una dificultad de aprendizaje de origen neurológico, que se caracteriza por dificultades de precisión y fluidez en el reconocimiento de las palabras escritas que el estudiante lee, y por problemas en la descodificación, es decir, en el procesamiento de esas palabras, y por supuesto en el deletreo. Estas dificultades son causadas por un déficit en el componente fonológico del lenguaje, que después veremos qué es, de carácter inesperado, dado que otras habilidades cognitivas tienen un desarrollo normal y la enseñanza es adecuada. Esta definición de la Asociación Internacional de la Dislexia del año 2002 es muy recurrente para explicar lo que es esta dificultad de aprendizaje en la lectura. Lo primero que quiero que tengáis claro al inicio de esta charla es que siempre hablamos de dificultades de aprendizaje. El término dificultades de aprendizaje es un término global, que no solamente engloba la dislexia, sino que también a la dislalia, la discalculia, etc., a la disortografía. Pero la dislexia es una dificultad específica de aprendizaje en la lectura. Debemos ser conscientes de lo que supone el acote del término, ¿de acuerdo? Entonces, vamos de aquí en adelante en esta presentación, vamos a hablar de la dislexia como una DAL y no como una DEA, ¿de acuerdo? Imaginad que estamos en una caja, ¿de acuerdo? Pues la dislexia, si la caja fuera la dificultad específica de aprendizaje, la dislexia estaría dentro como una DAL.
También tenemos dificultades de aprendizaje en la escritura. Cuanto más acotemos y más precisos seamos en la definición del término, mejor nos posibilitará y podremos entender lo que es la dislexia y cómo los estudiantes la sufren. Bien, hemos visto en la diapositiva anterior una definición muy extensa de lo que es dislexia, pero como todo, considero que debemos desdoblar esa definición y entender qué es cada punto y cada palabra que estaba destacada en negrita en la anterior diapositiva. Hemos dicho que la dislexia es una dificultad específica de aprendizaje de la lectura de origen neurológico. ¿Qué quiere decir de origen neurológico? Uno, que ocurre con independencia de otros aprendizajes. Hablamos de individualidad. Es una disfunción en el cerebro, normalmente en las áreas en las que se procesan las palabras escritas. Es un problema derivado de disfunciones en la maduración cerebral del estudiante, que están presentes ya en el nacimiento del disléxico. Veremos el término de nacimiento del disléxico después para que entendáis a qué me refiero con este acote tan preciso. Hemos dicho también que la dislexia se caracteriza por dificultades de precisión y fluidez en el reconocimiento de las palabras escritas y por problemas en la descodificación y el deletreo. ¿Qué quiere decir esto? No solo los errores de lectura son indicativos de dislexia. La mayoría de profesores confunden esta definición. No solo los errores de lectura son indicativos de dislexia. Lo vamos a ver después en una serie de casos prácticos que os voy a mostrar. Son problemas en el reconocimiento de las palabras escritas. Los estudiantes disléxicos tienen problemas para reconocer las palabras que ven escritas en los documentos que se les presentan y, por consecuencia, en la lectura de las mismas. Es una deficiencia clarísima en la automatización del procesamiento de la palabra que entorpece la comprensión de lo que se lee. Si el estudiante no reconoce lo que ve escrito, el estudiante tendrá problemas en automatizar esas vocales, esas grafías, esos sonidos y para comprender aquello que está leyendo. Volvemos con estas dificultades de precisión, de descodificación y de letreo porque abarcan más, un campo más amplio. Son déficits en diferentes procesos cognitivos. Los estudiantes disléxicos tienen dificultades en diferentes procesos cognitivos del lenguaje, que lo veremos después, involucrados en la actividad lectora. El componente fonológico, el componente ortográfico, sintáctico y sobre todo también semántico. Por eso esas dificultades en el aprendizaje del vocabulario. Esas dificultades se manifiestan en la escasa fluidez con que los estudiantes con dislexia reconocen las palabras escritas y por lo tanto tienen problemas para descodificar la grafía, los sonidos y para deletrear aquello que ven escrito y por consecuencia para leer adecuadamente. La dislexia es un problema producto de un déficit en el componente fonológico del lenguaje y esa es una de las partes más importantes. Los estudiantes con dislexia tienen déficits en el procesamiento fonológico donde participan diferentes habilidades fonológicas, reconocimiento de grafías, procesamiento de fonemas, escritura de esas grafías en consecuencia de los sonidos que leen, etc. Presentan un bajo rendimiento cada vez más potente y a la medida que avanzan en los cursos de su escolaridad en las tareas de identificación y discriminación de contrastes fonéticos. Al no reconocer y no identificar el sonido con la grafía, tienen bastantes dificultades para leer y, por supuesto, tienen un déficit en el procesamiento léxico, que es uno de mis principales campos de investigación. Bien, vamos a diferenciar entre dos tipos de dislexia a lo largo de esta presentación, pero solo nos vamos a centrar en una porque como profesores de segundas lenguas es lo que más nos interesa. Tenemos y conocemos la dislexia adquirida y la dislexia de desarrollo. ¿Qué es la dislexia adquirida? La dislexia adquirida se refiere a alteraciones en la capacidad lectora de personas que previamente leían normalmente, pero que pierden esa habilidad como resultado de un daño cerebral, una lesión o una neuropatología degenerativa. Es decir, anteriormente leían bien, pero a causa de un accidente, a causa de una lesión cerebral derivada de diferentes problemas neurológicos, empiezan y comienzan a tener problemas en esa comprensión lectora, en esa identificación de fonemas y en ese reconocimiento de las palabras escritas. En el campo educativo, la dislexia adquirida o los sujetos con dislexia adquirida son extremadamente insólitos, ¿de acuerdo? 1 de cada 3. Por lo tanto, no es el tipo de dislexia que normalmente acostumbramos a tratar como profesores, al menos en lo que a mi carrera investigadora y prácticas de campo se refiere, he podido experimentar.
La mayoría de estudiantes que nosotros tenemos en el aula presentan dislexia de desarrollo. ¿Qué tipo o qué es la dislexia de desarrollo? Está referida a dificultades específicas y diferentes en su naturaleza asociadas con el proceso de aprendizaje de la lectura. Aparece antes de que se haya aprendido a leer, ¿de acuerdo? Es decir, el estudiante disléxico con dislexia de desarrollo la padecerá antes de haber empezado con ese proceso de lectoescritura. Y hay diferentes tipos de dislexia de desarrollo según la vía a la que afecten. Veremos que hay una dislexia indirecta que afecta a la ruta fonológica o subléxica, una dislexia directa que afecta a la ruta ortográfica y visual, y una dislexia de desarrollo profunda que afecta a las dos vías. El tipo de dislexia de desarrollo profunda también es extremadamente insólita en el campo educativo. Pero claro, llevamos viendo que, como veis, la definición de dislexia es bastante compleja en sí, ¿de acuerdo? Entenderla. Entonces, vamos a centrarnos en estas tipologías que os acabo de mencionar para que todos vosotros entendáis qué tipos de problemas pueden presentar los estudiantes con dislexia en el aula DL, dependiendo de la tipología y de la afectación que tengan referentemente a la dislexia de desarrollo. ¿Qué es la dislexia de desarrollo indirecta? Bien, la dislexia de desarrollo indirecta generalmente afecta a la ruta fonológica y subléxica. ¿Qué quiere decir esto? Los estudiantes con dislexia de desarrollo indirecta tienen un déficit en la ruta fonológica del lenguaje. La ruta fonológica del lenguaje es la que analiza y descompone la palabra en los diferentes fonemas que la forman. Y utilizan las reglas de conversión de grafema-fonema para codificar cada fonema con el grafema que le representa. Es decir, cada sonido con su grafía. Los estudiantes que tienen ese tipo de dislexia indirecta tendrán un déficit en ese reconocimiento de grafema-fonema y en esa correspondencia. Tendrán más dificultades en la lectura de palabras largas, poco frecuentes y pseudopalabras. Las pseudopalabras son palabras poco frecuentes en el español, ¿de acuerdo? Entonces ellos, al tener dificultades en la lectura, generalmente no identifican que estas pseudopalabras son palabras poco frecuentes y con qué significado se asocian. Las llamamos palabras blancas o palabras neutras, ¿de acuerdo? Los estudiantes con dislexia indirecta de desarrollo tienen dificultades en la lectura de palabras funcionales que de contenido. Cuando hablamos de palabras funcionales nos referimos a preposiciones, conjunciones, y cuando hablamos de palabras de contenido nos referimos generalmente a adverbios, sustantivos, adjetivos. Tienen dificultades y normalmente cometen muchos errores morfológicos o derivativos en los que mantienen la raíz de la palabra pero cambian los morfemas, es decir, tienen errores en comprender la morfología de prefijos, de sufijos o las derivaciones de palabras frecuentes en español. Por supuesto, cometen muchísimos errores de omisión, como veremos después, sustitución o inversión a la hora de leer. Invierten las letras, omiten esas grafías, las sustituyen unas grafías por otras. ¿Por qué? Porque al no tener esa conversión de grafema-fonema y no tener bien esa descodificación fonológica, no saben asociar el sonido con la grafía que lo representa. Y por supuesto tienen muchísimas dificultades para afianzar la correspondencia grafema-fonema. Por ejemplo, la R vibrante simple con la R vibrante múltiple, la C con la Z, la C con la Q de queso, ¿de acuerdo? O la G con la U. Tienen muchas dificultades para saber qué sonido se representa con esa grafía y pueden escribir pero en lugar de perro, porque no identifican bien y no distinguen bien esa diferenciación entre la R vibrante simple y la R vibrante múltiple. Pasamos al otro extremo de la diapositiva y vamos a ver qué es la dislexia directa. Este tipo de dislexia también es muy frecuente en el aula de español como lengua extranjera y afecta generalmente a la ruta ortográfica, a la ruta visual y a la ruta léxica. ¿Qué es esta dislexia de desarrollo directa? Bien, los estudiantes que la padecen y que tienen ese tipo de dificultad tienen un déficit en la ruta ortográfica, que es la que más se utiliza para leer palabras almacenadas previamente en el lexicón mental o en el almacén léxico ortográfico de forma directa. Esos estudiantes pueden aprender una serie de palabras, una serie de términos léxicos relacionados con el campo, por ejemplo, de la casa, pero probablemente al tener un déficit en la ruta ortográfica y en la ruta visual y en la ruta léxica, no logren recordar dentro de una semana qué palabras iban asociadas con según qué imágenes y qué definición o qué término se corresponde con cada imagen y con cada palabra que estamos viendo.
tienen numerosas dificultades para leer palabras irregulares. Esto de las palabras irregulares es sobre todo muy frecuente en los estudiantes de inglés como segunda lengua. Esas palabras no están presentes en todas las lenguas, entonces cuando aprenden esas palabras que sí están presentes en el inglés, pero por ejemplo no están presentes en el español como lengua extranjera, no logran diferenciar ni el significado ni tampoco las reglas de conversión. Stick frente a speak. No saben diferenciar lo que es la definición de stick frente a speak y tampoco saben muy bien qué, imagen o qué definición se asocia con cada uno de los términos, ¿no? Esa diferenciación la tienen demasiado opaca. Si bien es cierto que los estudiantes que tienen una dislexia de desarrollo de tipo directa no tienen grandes dificultades en la lectura de palabras irregulares, que sí tienen los estudiantes de dislexia de desarrollo indirecta. ¿Por qué? Porque sí que utilizan bastante mejor la regla de conversión grafema-fonema y sí que saben diferenciar muy bien las pseudopalabras, ¿no? Es estas palabras opacas que veíamos anteriormente. Sin embargo, siguen manteniendo errores de omisión, errores de adición, rotación o sustitución. Tenéis que tener cuidado y saber muy bien la tipología de errores que cometen los estudiantes con dislexia de desarrollo directa frente a los estudiantes con dislexia de desarrollo indirecta. Habíamos visto que los estudiantes con desarrollo indirecta tenían omisión, cosa que también se mantiene en los estudiantes de dislexia de desarrollo directa, pero por ejemplo los estudiantes de dislexia de desarrollo indirecta no rotan, no suman y sustituyen menos que los estudiantes anteriores. Por ejemplo, los estudiantes con dislexia de desarrollo directa tienen errores en la lectura. Leen palato por plato, cara por clara, es por se o prato por plato. Es decir, añaden letras, las rotan, las sustituyen y las omiten. Por supuesto, tienen grandes problemas en la ortografía arbitraria y confunden, por ejemplo, palabras homófonas, como por ejemplo habría y habría. Por esa poca identificación y ese poco almacén de la palabra y del término en el léxico mental, tienen muchas dificultades para diferenciar entre palabras en las que solamente cambia su significado derivado de la rotación o la conversión de una grafía de esa palabra. Se guían por la información auditiva y no consiguen almacenar su forma ortográfica. Vamos a ver después que los estudiantes disléxicos suelen ser muy creativos, pero también suelen ser muy resolutivos y utilizan estrategias compensatorias para su aprendizaje. Entonces, utilizan los canales sensitivos para poder llegar a esa información de la cual no manejan o con la cual tienen dificultades. Por lo tanto, se basan más en la información auditiva que quizás en esa identificación de palabras en el léxico mental. Vimos que Luz Reyo identificó la palabra porque escuchó a su compañera decirla. Aquí es a lo que nos referimos por esa dislexia que se guía por la información auditiva y que no consiguen almacenar su información ortográfica. Escuchan la palabra, pero realmente a la hora de escribirla no saben muy bien cómo hacerlo porque no saben y no tienen un buen dominio de esa ortografía arbitraria, ¿no? Por último, la dislexia profunda o mixta, es decir, es una unión de los dos tipos de dislexia, indirecta y directa. Es poco común, pero no por ello invisible. Conlleva déficit en ambas rutas, tanto en la fonológica y subléxica como en la ortográfica y visual y léxica. Provoca que se cometan errores de tipo semántico, es decir, que se lean unas palabras por otras que no tienen ningún parecido visual, pero que sí que tienen un parecido semántico o asociativo. Presentan dificultades para leer pseudopalabras, palabras funcionales, palabras de contenido y poco frecuentes, es decir, es una unión de los dos tipos de dislexia vistos anteriormente. Cometen numerosos errores visuales y derivativos a la hora de leer y presentan dificultades para acceder al significado de las palabras que están leyendo y que tienen presentes en diversas expresiones escritas o diversos textos. Cuando hablamos de este parecido visual, pero sí semántico asociativo, y de esos errores semánticos, hablamos, por ejemplo, de confundir la palabra feliz con cumpleaños porque tienen una relación de significado. Bien, vamos ahora con las dificultades de aprendizaje en la lectura, pero vamos a verlas ya en el campo del aprendizaje de español como lengua extranjera. Ya sabemos qué tipos de dislexia hay, qué tipologías dentro de esos tipos de dislexia, qué es la dislexia y cómo tenemos qué tenemos que tener claro cuando vemos a un estudiante dentro del aula que presenta dislexia. Es muy importante porque muchos profesores me han comentado a lo largo de su formación que si tenemos que memorizar como robots
lo que es la dislexia, cuántos tipos hay, cuántas definiciones hay de dislexia. No, pero sí es muy importante que nos quedemos con diversos tips de lo que anteriormente yo he mencionado, porque para nosotros será más fácil enfrentarnos a los estudiantes con dislexia si conocemos qué es esta dificultad y cómo debemos afrontarla. Bien, vamos a caracterizar la dislexia en el aula de español como lengua extranjera, es decir, vamos a concretar mucho más esa cajita de la que hablábamos. Vamos a concretar esas muñecas matrioska, vamos a ir metiendo pequeñas muñequitas y sacando otras muchas, ¿no? Ningún niño debe renunciar a aprender una segunda lengua por dislexia. De hecho, existen muchas personas con dislexia que dominan otro idioma, aunque su lengua nativa sea el español. Lo primero que tenemos que tener claro es que cuanto mayor sea el dominio de la estructura lingüística y de los componentes de la propia lengua materna del estudiante, menores serán las dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera. A lo largo de mi carrera investigadora, iniciada recientemente hace 3 años, y de mi formación en español como lengua extranjera y de mi docencia a numerosos profesores, me han comentado muchas veces que si la dislexia, que si existen estudiantes que tengan dislexia en español como lengua extranjera, pero no dislexia en su lengua materna. Evidentemente, no. La dislexia, lo vamos a ver, que no existe una dificultad de aprendizaje en una lengua extranjera, sino que esta viene derivada de las dificultades en el procesamiento y en el dominio de las estructuras cognitivas de la lengua materna. Los estudiantes con dificultades de aprendizaje probablemente han experimentado numerosas dificultades en la identificación de sonidos, grafías y de los componentes gramaticales de la lengua materna. Esas dificultades obviamente han sido transportadas al aprendizaje de su segunda lengua o lengua extranjera. Como os he dicho hace escasos segundos, no existe una dificultad de aprendizaje en la lectura en una lengua extranjera, sino que dicha dificultad es la continuidad de una problemática en la lengua materna. Es un continuum de esa dificultad. El alcance de las dificultades experimentadas en el aprendizaje de la lengua extranjera dependerá de la naturaleza y de la severidad de los déficits en la lengua materna. Este continuum se va a transportar y, por lo tanto, cuanto más severa sea la dificultad de aprendizaje, cuanto más patentes sean esas dificultades de aprendizaje en la lectura que presenta el estudiante con dislexia en su lengua materna, mayores serán esas dificultades en el aprendizaje de una lengua extranjera. El dominio de los componentes FOS, es decir, de los componentes fonológicos, ortográficos, semánticos y sintácticos en la lengua materna, constituyen el fundamento vehicular de un buen aprendizaje en una lengua extranjera. ¿Qué principales problemas presentan los estudiantes con dislexia en el aula de L concretamente? Vamos a centrarnos y a sacar otra matrioska o a meter otra cajita más pequeña en estas charlas sobre dislexia, ¿no? Presentan déficits en el procesamiento fonológico en sus 3 componentes principales: conciencia fonológica, recodificación y memoria. Tienen numerosas incapacidades para extraer el significado a partir del contexto. Es muy clave en diversos niveles de aprendizaje de español, que lo vamos a ver ahora, y como consecuencia tienen una comprensión deficiente. Tienen una lentitud en la discriminación auditiva. Cuidado aquí, definimos discriminación auditiva como esa habilidad para reconocer las diferencias entre las grafías, la intensidad de los fonemas a la hora de pronunciarlos y el timbre entre los sonidos. O bien para identificar fonemas o palabras que son iguales, ¿no? Hablábamos de palabras homófonas, homógrafas, etc. Presentan numerosas imposibilidades para pasar a unidades mayores que el grafema, como puede ser la sílaba, el morfema o la palabra. Si tienen dificultades en la regla de correspondencia grafema-fonema, es decir, para identificar o asociar el sonido con su grafía, imaginad pasar a unidades mayores como dominar las sílabas, dominar los morfemas que se derivan de la palabra o dominar la identificación de la palabra y su significado con respecto a otras. Tienen un gran déficit en la memoria de trabajo, que afecta a los disléxicos en la lengua materna y que por tanto se va a extender al aprendizaje de la lengua extranjera. Esto produce un enlentecimiento de la lectura, el hecho de recordar debilitadamente muchos conceptos, muchos términos, muchos sonidos o muchas grafías, va a tener ese déficit en la lectura, ¿no? Va a enlentecer esa lectura del estudiante con dislexia. Por supuesto, todo esto va a derivar en una menor velocidad de procesamiento lingüístico y de los componentes, ¿no? Como vemos ahí, los componentes FOS se encuentran totalmente en declive, porque los estudiantes con dislexia
van a presentar numerosas dificultades en su desarrollo durante las diversas etapas educativas que van evolucionando o a las que van accediendo, ¿no?, en su formación. Bien, ¿qué indicadores tenemos que tener claro el profesorado para intervenir, para la intervención educativa en los estudiantes con dislexia en español como lengua extranjera? Lo primero que tenemos que tener claro, como dice Dominique Lapierre, es que todo lo que no se da, se pierde. Por lo tanto, tenemos que intentar dar siempre lo máximo de nosotros. Y quiero que antes de empezar este punto 3 tengáis claro algo. El miedo no existe. El hecho de decir, madre mía, tengo un estudiante disléxico en el aula, lo voy a hacer mal, no sé qué tengo que hacer. Todo consiste en formarse y todo consiste en intentar comprender al estudiante. Por mucho, lo primero que tenéis que tener claro, otra de las cosas que tenéis que tener claro, es que cuanto más se sepa, obviamente va a ayudar al estudiante disléxico, pero en este caso también tenemos que intentar comprender las virtudes, las debilidades, aquellos componentes o aquellas habilidades que tiene el estudiante y aquellas dificultades que presenta durante la etapa educativa que estén con nosotros en el aula. Conocer al estudiante con dislexia es muy importante. Eso no quiere decir que el estudiante con dislexia nos tengamos que saber el historial clínico, porque realmente no vamos a acceder muy fácilmente a él porque es muy privado, ¿no? También me he encontrado con muchos profesores que dicen, bueno, es que cuando nos estás hablando de dislexia, nos hablas como si tuviésemos que ser detectives. Evidentemente, no tenéis que ser detectives, pero sí tenéis que conocer al estudiante un poquito, acercaros a él e intentar compensar todo eso que quizás le hace falta cuando llega al aula. Lo primero la primera meta que os tenéis que poner como profesores es la evolución personal del estudiante, pero también la vuestra, porque no solamente va a aprender él, sino que también vosotros vais a descubrir quizás un mundo al que antes no estabais muy acostumbrados o que quizás sabíais mucho, pensabais que sabíais mucho y consideráis cuando habéis terminado con ese estudiante con disléxico que sabíais menos. Vais a estar en constante aprendizaje y esto lo tenéis que tener también muy presente durante vuestra etapa formativa como profesores. Bien, tanto el profesorado como los compañeros de clase del alumno con dislexia deberán conocer en qué consiste y qué problemas ocasiona esta dificultad. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues el primer día de clase, que todos los estudiantes investiguen cuál es la dificultad, qué es la dislexia, vamos a ver un vídeo sobre dislexia, vamos a trabajar a través de herramientas educativas como Kahoot, por ejemplo, EducaPlay, incluso con infografías como con Geniali, qué es la dislexia, cómo afecta, qué dificultades. Obviamente no tenéis que expresarle, los estudiantes no tienen que conocer todo lo que yo os vengo contando, cuántos tipos de dislexia hay, a qué afectan, no, pero sí conocer un poco la dificultad. Y lo más importante es que conozcan y vean, tanto los compañeros como el estudiante disléxico, que hay grandes personalidades del mundo de la investigación y de la ciencia, como Luz Reyo, que son investigadoras muy potentes, que han conseguido vivir con su dificultad y sobre todo hacer frente a ella con numerosas estrategias. Si ellos ven que hay personalidades del mundo de la ciencia, de la literatura, de la medicina, que tienen dislexia y que han podido llegar muy lejos y tener muchísimas metas, creedme que va a ser muy positivo para ellos y quizás ese desconocimiento que presentan o esa concepción va a evolucionar en ellos y va a ser también muy potente para los dos, tanto para los estudiantes sin dislexia como para los estudiantes con dislexia. El profesorado debe evitar tajantemente que se produzca un efecto bola de nieve. ¿A qué llamamos efecto bola de nieve? Pues ese efecto de bola de nieve es que se distancie a los aprendientes con dislexia del resto de compañeros. Tenéis que intentar evitar la individualización en el aula, ¿de acuerdo? El estudiante con dislexia tiene que sentir que sus compañeros son su bastón principal. Hablamos de bastón como apoyo, ¿de acuerdo?, del estudiante. Ese efecto de bola de nieve que aleja al estudiante con dislexia de sus demás compañeros no es nada beneficioso ni para el profesorado ni para ninguno de las dos partes de un aula. Debéis intentar que los estudiantes con dislexia y los estudiantes sin dislexia formen uno y que esa bola de nieve sea totalmente derretida. Es decir, tenéis que intentar que trabajen juntos, que desarrollen estrategias compensatorias. Lo que uno tiene, a lo mejor el otro no, pero si les enseñamos a desarrollar esas estrategias, va a ser mucho mejor para ellos porque les unirá en el aprendizaje de esta segunda lengua o lengua extranjera. El profesorado debe evaluar los puntos fuertes del alumno
y las necesidades que presenta para poder establecer adaptaciones curriculares individualizadas no significativas. ¿Qué es esto de adaptaciones curriculares individualizadas no significativas? Adaptaciones en la metodología, adaptaciones en los materiales, adaptaciones en la evaluación y adaptaciones en la temporalización de las tareas y de digamos, de las programaciones del aula. Bien, ¿qué método es el más experimentado en la enseñanza o en la intervención educativa en español como lengua extranjera en estudiantes con dislexia? El método multisensorial. Este método está experimentado con resultados muy positivos que los avalan diferentes investigaciones. Implica un tipo de enseñanza en la que los canales sensoriales del estudiante con dislexia son estimulados de forma simultánea, es decir, a la vez, para optimizar y enriquecer el aprendizaje. Os dice hace unos minutos que los estudiantes con dislexia desarrollan numerosas estrategias compensatorias, pues a eso es a lo que me estoy refiriendo. Este método garantiza el aprendizaje en igualdad de oportunidades e implica el uso de las vías visuales, auditivas, táctiles y kinestésicas simultáneamente. Podemos hacer o crear actividades en las que los canales sensoriales estén realmente experimentados y las vías de los sentidos, ya sean visuales, auditivas, táctiles o kinestésicas, estén potenciadas. Se debe intentar que el alumno desarrolle esas estrategias compensatorias que le permitan, a pesar de su dislexia, avanzar en su aprendizaje y potenciarlo. Son alumnos extremadamente creativos, extremadamente multisensoriales. Les encantan las actividades en las que el movimiento forme parte digamos, de ese continuum de la clase. Actividades en las que tengan que investigar, en las que se sientan potentes, importantes. Los juegos de rol, el roleplay, juegos en los que ellos desarrollen diferentes roles o diferentes puntos fuertes serán también muy importantes, como veremos después. El aprendizaje cooperativo, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en la resolución de problemas son estrategias y, digamos, dinámicas cooperativas muy potentes en los estudiantes con dislexia. Se tienen que sentir importantes y que su papel es importante dentro de un grupo. Vemos que el estudiante tiene déficit en el vocabulario. Bueno, pues a lo mejor podemos hacer que el estudiante presente la investigación que ha llevado a cabo con su grupo. Es decir, hacerle formar parte de ese todo, ¿no?, que son los estudiantes en el aula. La enseñanza debe ser un proceso constante de adaptación a las necesidades y al contexto tanto del estudiante con dislexia como de sus compañeros. Os dije antes que no debemos individualizar. Recordad siempre la palabra hacerle parte de un todo, globalizar. Estrategias educativas para la clase de L, pautas para la creación de actividades. Hemos visto indicadores, vamos a ver qué actividades podemos crear y cómo debemos hacerlo. Debemos hacer actividades que estén contextualizadas y que fomenten el reaprendizaje del estudiante. Os he dicho anteriormente que tienen bastantes dificultades en la memoria de trabajo. Por lo tanto, ¿por qué no refrescamos esos contenidos que hemos ido viendo durante la semana anterior en los distintos días que tenemos clase? Si ayer trabajamos en clase las partes de la casa, vamos a refrescar a que el estudiante con dislexia y sus compañeros reaprendan otra vez esas partes de la casa antes de pasar a la explicación de un contenido léxico nuevo. Debemos hacer actividades que estén vinculadas a una realidad concreta. Muchos profesores me dicen, bueno, les puse a mis estudiantes un vídeo sobre el reciclaje y no resultó. Bueno, quizás es que tus estudiantes no tienen en su día a día contacto con ese concepto de reciclaje, no valoran esa importancia de reciclaje. Claro, me decían, bueno, pero es que están en un nivel B2, es un contenido muy óptimo para este nivel. Evidentemente que sí, pero debemos intentar que el estudiante haya conectado anteriormente. Por lo tanto, proponer el primer día de clase una lista de intereses a la clase en la que tenemos estudiantes con dislexia será muy importante, porque vamos a conocer qué cosas le interesan al estudiante con dislexia y a sus compañeros y cómo podemos fomentarlas. Los estudiantes con dislexia son muy particulares, por lo tanto, las particularidades del público meta, por ejemplo, con la elaboración de esa lista de intereses, será muy importante para nuestra clase. Deben trabajar en la medida de lo posible con un solo contenido. El error principal de muchos profesores es trabajar diversos contenidos gramaticales, léxicos, fonológicos, es decir, de pronunciación, en la misma clase. No.
Tenemos que intentar dedicar una clase a un contenido. Me podéis decir, bueno, pero es que en realidad esto es como muy idílico, ¿no? Porque todos los profesores nos tenemos que ajustar a una programación, ¿vale? Pero, ¿y si dosificamos esa programación e intentamos que los alumnos de nuestra clase todos aprendan lo mismo y centrarnos en no dar tanto contenido, sino que en el contenido que demos realmente esté reaprendido y aprendido con calidad? Debemos hacer actividades que favorezcan el aprendizaje por descubrimiento y experimentación. Os he dicho que son los grandes exploradores, ¿no? Yo siempre digo que son como pequeños exploradores que van en una ruta por el bosque encontrando diversas pistas. Pues el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje colaborativo y fomentado en la resolución de problemas harán que estén muy motivados. No os lo he comentado anteriormente, pero los estudiantes con dislexia generalmente presentan un gran sentimiento de frustración y apatía en el aprendizaje de segundas lenguas, porque se sienten que esas dificultades, esas habilidades que no dominan, les van a mellar con respecto a sus compañeros, son de menos con respecto a sus compañeros y no piensan que van a tener un papel importante, pues, por ejemplo, en una actividad grupal o en una actividad por parejas, dual, por grupos, etcétera. Debemos intentar eliminar ese sentimiento y por eso el establecimiento de roles en los diferentes grupos de trabajo será muy importante. Muchos profesores también han manifestado que les da miedo otorgar el papel principal al estudiante con dislexia en un grupo de trabajo colaborativo. Eso es un error, porque entonces estamos nosotros haciendo consciente y haciendo mucho hincapié al estudiante con dislexia de sus dificultades, y eso debemos intentar erradicarlo totalmente. Debemos hacer actividades que favorezcan un aprendizaje basado en vivencias, aprendizaje basado en los motores, en los sentidos, en el modelo sensorial y sobre todo en el modelo compensatorio, ¿no? Ya dijimos anteriormente, vía auditiva, el tacto, el olfato, etc. Muchos profesores han comentado o me han comentado diferentes estrategias que han llevado al aula después de haber dado una clase conmigo con dislexia y han utilizado plastilina moldeable para aprender según qué contenidos, para aprender los colores, han utilizado la vía olfativa para aprender contenidos léxicos. A eso me refiero. Aprendizaje vivencial, compensatorio, sensorial y sobre todo significativo. Debemos hacer actividades que impliquen desarrollar la imaginación y la creatividad. Os he dicho que son como pequeños exploradores muy creativos. Por lo tanto, vamos a hacer y vamos a crear actividades que desarrollen esa imaginación y esa creatividad. Además, son actividades que a los estudiantes que no presentan dificultades de aprendizaje en la lectura también les van a motivar y también van a ser muy óptimas para su desarrollo y para su evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Evolución, perdón. Actividades o dinámicas de trabajo con un alto componente lector y encaminadas al continuo reciclaje de conocimientos. El proceso de enseñanza de aprendizaje por parte del alumno, el profesor y los compañeros es un proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje triangular, cíclico y de continuo reciclaje. Es decir, nos tenemos que reciclar y tenemos que intentar que los estudiantes reaprendan y reciclen esos conocimientos que estamos viendo en el aula. Por supuesto, debemos preparar recursos adicionales para reforzar aquellos aspectos que suponen una especial dificultad. Pues si el estudiante ha tenido dificultades para aprender los medios de transporte, ¿por qué no le hacemos o creamos unas tarjetas visuales con alto contenido de color para este tipo de estudiantes para que recuerde constantemente esos contenidos léxicos referidos, por ejemplo, a los medios de transporte? Debemos potenciar la técnica del visual thinking. Es una técnica muy importante basada en la elaboración de esquemas visuales que refresquen el contenido, tanto léxico como gramatical, como semántico, del estudiante con dislexia. Es decir, pequeños esquemas o mapas mentales, como veremos después, en la que la vía visual esté muy potenciada y favorezca ese pensamiento lingüístico y ese desarrollo del componente o del desarrollo cognitivo del estudiante. Volvemos y vamos ahora concretamente a las dificultades de aprendizaje del vocabulario por parte de los estudiantes de español como lengua extranjera con dislexia. Presentan una gran dificultad para, como hemos visto, almacenar en su memoria de trabajo
diferentes contenidos léxicos y para entender el significado de estos términos. ¿Qué sucede con el aprendizaje del vocabulario en los estudiantes de español como lengua extranjera con dislexia? Bien, pues tienen una dificultad específica en el reconocimiento preciso de las palabras o de las letras o grafías que las componen. Esta dificultad específica se deriva en una deficiente corrección ortográfica y en una dificultosa habilidad para descodificar los mensajes. Falta de concentración, mucha dificultad para retener nuevas unidades léxicas en su memoria a corto plazo y como consecuencia de esto, dificultad en la retención y memoria de nuevas unidades léxicas. Por eso hablábamos del reaprendizaje y del reciclaje de conocimientos, para trasladarlas hacia la memoria a largo plazo. Entonces, esto quiere decir que el profesorado debe plantearse si está realizando una enseñanza del vocabulario exitosa. No es que el profesorado esté enseñando mal el vocabulario constantemente al estudiante, sino quizás por no ser consciente de cuál es esa que abarca esa dificultad en el vocabulario, está empleando mal las estrategias. Por eso hay una errónea adquisición de estrategias de vocabulario y una errónea enseñanza de este tipo de estrategias al estudiante con dislexia. Bien, vamos a ver ahora un caso clínico de una estudiante, es el estudiante número B, ¿de acuerdo? Tenemos numerosos estudiantes, no podemos decir el nombre, y los tenemos calificados por letras, B, A, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el caso cedido por Marina García, de un estudiante con 17 años, tiene una dislexia de desarrollo severa, y el inglés es su lengua materna y el español su segunda lengua o lengua extranjera. Esta composición que tenéis aquí es una composición que realizó el estudiante de nivel B2 en un curso de español como lengua extranjera, ¿de acuerdo? Tenéis que tener claro varias cosas. Esta composición es la tercera composición que realizó el estudiante en el curso, es decir, durante el desarrollo del curso que estaba tomando. Hizo una primera composición escrita con numerosos errores. La profesora, en este caso, enseñó al alumno qué errores tenía y pidió que volviese a reescribir para fomentar ese reaprendizaje. En una segunda elaboración de la composición escrita, el estudiante volvió a cometer numerosos errores y esta es la tercera. Por lo tanto, no me vale con que se diga, bueno, pero es que estos errores son muy comunes en un estudiante de nivel B2 de español como lengua extranjera. No, porque es la tercera composición que redacta el estudiante. Por lo tanto, vemos claro que el estudiante tiene una dificultad de aprendizaje porque no controla el procesamiento léxico, tiene dificultades en esas reglas de correspondencia, grafema, fonema, etc. El estudiante presenta falta de vocabulario, dificultad para expresar sus ideas de una forma coherente, tienen grandes problemas los estudiantes disléxicos para estructurar las composiciones de expresión e interacción escritas, ¿de acuerdo? Sus oraciones están mal estructuradas porque tienen problemas para identificar eso que hablábamos de los morfemas derivativos, de las palabras, las sílabas. La planificación es muy importante y presentan un gran déficit en ella. Estos errores hacen visible su gran dislexia de desarrollo, ¿no? Une palabras, dice, por ejemplo, no tenía, las segmenta, que, darse, sustituye unas grafías por otras, había, y, coger, zetas, excusando, estaba, causa, añade y omite grafías, a frenar, avar, ida, omite palabras funcionales, la chica, recordad que hablábamos antes de las preposiciones, y omite grafías mudas, por no conocer, digamos, esa trayectoria del grafema, ¿no? Presenta numerosos errores de puntuación, ya habíamos dicho anteriormente que tienen dificultades en la ortografía arbitraria y en la estructuración de diferentes composiciones, y su caligrafía es, en ocasiones, difícilmente legible. ¿Por qué? Se vislumbra un aparente miedo para realizar ese tipo de composiciones, lo cual denota también esa ilegibilidad de la letra, porque muchas veces tienen miedo de cometer errores y prefieren no acabar el trazado de esas grafías o de esas palabras que albergan esa composición por miedo a equivocarse. El miedo al error es uno de los principales, digamos, miedos de este tipo de estudiantes. Entonces, ¿qué estrategias son consideradas efectivas para el aprendizaje del vocabulario? Debemos tener en cuenta que el aprendizaje del vocabulario ayudará a la descodificación y al deletreo de los estudiantes con dislexia.
Hay 3 investigaciones o revisiones a lo largo de la literatura científica del aprendizaje del vocabulario. Brian, Godin y Higgins en el 2003 dijeron que para la enseñanza del vocabulario, para el aprendizaje del vocabulario, podíamos utilizar enseñanza asistida por ordenador, actividades de práctica repetida muy breve, es decir, repetición constante, estrategias mnemotécnicas u organizadores gráficos. No hace falta que os diga que, evidentemente, los organizadores gráficos para aprender el vocabulario de estudiantes con dislexia no es que cuenten con una efectividad muy justificada. Jitendra, Edwards, Sachs y Jacobson en el año 2004, justo un año después, evidenciaron y redujeron esas 4 estrategias a 3. Dijeron que estrategias mnemotécnicas y de palabra clave eran las más efectivas, las actividades de práctica repetida breve las consideraron también muy potentes, y estrategias cognitivas, organizadores gráficos. Es decir, eliminaron la enseñanza asistida por ordenador, pero consideraron que las estrategias cognitivas basadas en organizadores gráficos debían estar muy presentes. Las investigaciones albergan resultados prometedores en estrategias de tipo colaborativo. Lo que llamábamos el Collaborative Strategic Reading es el método CSR y es el método más potente en el aprendizaje de la lectura de los estudiantes con dislexia y por ende y por consecuencia en el aprendizaje del vocabulario. ¿En qué está basado este método CSR? En 3 tipos, en el skimming, en el scanning y en el click, es decir, en el vocabulario, en el click and clang, vocabulario conocido versus vocabulario desconocido. Debemos hacer que nuestros estudiantes escaneen el texto, vean qué ideas son las principales, qué palabras asocian con imágenes de la comprensión lectora que están leyendo, cómo pueden implementar esas estrategias compensatorias basadas en el método CSR a la hora de leer, y sobre todo el click and clang, es decir, qué vocabulario conocen de ese texto que están leyendo versus qué vocabulario desconocen y por qué. Bien, como os he dicho anteriormente, las 3 investigaciones, hemos visto 2 de las investigaciones, una en el año 2003 y otra en el año 2004. Vamos a la última, que es la que realmente nos interesa a nosotros y que a mí, como formador de profesores y como profesor de estudiantes, he sido profesor de estudiantes con dislexia en el aula, ha resultado más efectiva. Kuder, en el año 2017, evidenció que la enseñanza mnemotécnica del vocabulario era la estrategia de enseñanza más efectiva. ¿Por qué? Porque hace pensar sobre las posibles conexiones que se pueden encontrar en la información que ya se encuentra en la memoria a largo plazo y la que se pretende aprender. Las estrategias mnemotécnicas para el aprendizaje del vocabulario favorecen una memorización rápida, duradera y mejoran la memoria a través de la continua retroalimentación que esta memoria va recibiendo mediante el continuo uso de recursos externos y adicionales. Es decir, permiten integrar el material nuevo en las unidades cognitivas ya existentes en nuestra mente, a la vez que facilitan el aprendizaje, el procesamiento y, sobre todo, la recodificación de aquellos déficits que los estudiantes presentan en el aula. ¿Qué es? Ya sabemos lo que son las estrategias mnemotécnicas, pero ¿qué tipo de estrategias podemos llevar a cabo en el aula para que los estudiantes aprendan vocabulario? Bien, las características y la clasificación de las estrategias mnemotécnicas dentro del sistema de estrategias del aprendizaje del vocabulario de los estudiantes con dislexia. Factores a tener en cuenta en la selección de las estrategias mnemotécnicas. Hay muchísimas, pero tenemos que tener claro diferentes aspectos para poderlas elegir bien. El tipo de memoria, el tipo de dislexia, qué carácter tienen los déficits que presenta el estudiante con dislexia, qué condiciones reales de aprendizaje tenemos en el aula y qué grado emocional tiene el estudiante. Eso también es muy importante. Bien, esas estrategias mnemotécnicas se caracterizan por adaptarse a las necesidades individuales del estudiante con dislexia y emplear variedad de campos léxicos para ese aprendizaje global. No trabajan con una simple repetición, con una simple enseñanza asistida por ordenador, sino que exigen que el alumnado encuentre conexiones entre la información que ya ha aprendido y la nueva que está aprendiendo. Por supuesto, favorecen la motivación y la participación activa en el PEA, es decir, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. TACAC en el año 2018 evidenció que existían 3 grupos principales de estrategias mnemotécnicas en función del tipo de percepción con la que trabajan. Os dije anteriormente que el aprendizaje y la utilización de los sentidos es muy importante en los estudiantes con dislexia, pues aquí tenéis una evidencia clara de ello.
estrategias mnemotécnicas visuales que tratan de representar el significado de una palabra en forma de imagen y convierten la información lingüística en información visual. Las estrategias mnemotécnicas verbales sirven para enseñar la información de forma muy organizada, recordad que tienen problemas para estructurar y planificarse, y para memorizar toda aquella información que se puede expresar por medio de palabras. Las mixtas combinan las dos anteriores y organizan la información y la relación con lo aprendido anteriormente de una forma más global y menos específica. Bien, vamos a ver las estrategias mnemotécnicas visuales. La primera de ellas es el uso de la imaginación. Todos somos capaces de imaginarnos el significado de una palabra, si es que lo conocemos. Hay que recuperar e intentar recuperar la información mediante la representación pictográfica. Las imágenes mentales tienen que representar por lo menos dos objetos en una escena dinámica. No me valen dos objetos en una escena estática, porque entonces el estudiante no lo va a entender. La imagen tiene que ser una imagen efectiva. Os he dicho anteriormente que la psicología del color es muy importante. Veremos después en los métodos de corrección por qué. Pues también lo tiene que ser en la selección de la imagen. De nada me sirve que utilicéis una imagen en blanco y negro, ¿de acuerdo? Estamos intentando que el estudiante con dislexia aprenda a través de diferentes estrategias el significado de la palabra que desconoce. Por lo tanto, tiene que ser llamativa, dinámica y asociativa. Es decir, intentar que se asocie la imagen con el significado. Imágenes con ayuda sindótica, respetando los principios de aplicación de Buzan, es decir, los principios de aplicación de Buzan es llamativa, dinámica y asociativa, que haya un significado entre la imagen elegida y el significado de la palabra. Veis ahí la palabra origen. El estudiante conoce que la palabra que va a aprender nueva es origen y hemos representado ese origen con un dinosaurio saliendo de una cáscara de huevo. Debemos explicar por qué la palabra origen representa ese significado y por qué esta imagen representa el significado de la palabra que queremos aprender. Uso de las imágenes. Representar visualmente el significado de la palabra en vistas a un aprendizaje intencional de vocabulario. Que todo tenga una intención. Hay que hacer conexiones mentales. Estas conexiones y este uso de imágenes tienen que ser exitosas para estudiantes con poca habilidad de procesamiento verbal. Potencian el aprendizaje en la memoria visual del estudiante y implican una visualización mental de la imagen y de la recreación, pero a base de letras. Los jeroglíficos basados en la aleación y la relación. Veis ahí, por ejemplo, cómo podemos representar la palabra cafetería, o cómo podemos representar la palabra tetería, o cómo podemos representar la palabra ojo, la palabra alto frente a bajo, largo frente a corto, o gordo frente a delgado. Para mí, este tipo de estrategias, las estrategias mnemotécnicas visuales basadas en el uso de imágenes, son, sin lugar a dudas, las más efectivas. El empleo de la grafía con el recurso visual de la imagen es muy potente para el estudiante. Seguimos, el uso de acrónimos. Esta es la estrategia más conocida y la más extendida, pero me gustaría que vosotros mismos valoraseis si es la más efectiva. No se trata de un método para ayudar a memorizar una información totalmente desconocida, sino que requiere de un conocimiento previo del conjunto de respuestas que se quieren recordar. Es decir, el estudiante debe conocer qué es lo que ha aprendido anteriormente y por qué lo recuerda. Basta con que el estudiante recuerde solamente la primera letra de la palabra para poder construir su respuesta a base de esta. ¿Cómo lo hacemos? Pues ordenar las letras iniciales de cada palabra que se quiere recordar, de manera que entre ellas crean otra palabra nueva llamada acrónimo. Por ejemplo, pivo. La palabra pivo, a cada palabra, a cada letra, le corresponde una estación. Entonces, utilizando la palabra pivo al lado de una imagen que represente las estaciones del año, conseguiríamos que el estudiante recordase que la P es de primavera, la I es de invierno, la V de verano y la E de otoño. Por lo tanto, si él recuerda la palabra pivo, recordará que ese acrónimo se relaciona con las estaciones del año que aprendió en la clase anterior. ¿Consideráis que esa estrategia es muy efectiva o que realmente dificulta el aprendizaje del vocabulario a un estudiante con dislexia de español como lengua extranjera? Os lo dejo para vuestra propia reflexión. Es verdad que este uso de acrónimos ayuda a la hora de nombrar las diferentes estaciones del año, pero no proporciona mucha información a base de la ordenación correcta o de la escritura de la misma. El estudiante solamente ve el acrónimo y lo asocia con la imagen. Entonces, ¿es realmente efectivo esto? El uso de historias para presentar el vocabulario en su contexto es otra de las estrategias mnemotécnicas verbales.
unir las diferentes palabras en un solo argumento para construir y fomentar esa memorización deficiente. Vemos ahí la palabra día, la palabra radio, la palabra foto, mano, problema, moto y mapa. Tenemos excepciones en cuanto al género, entonces se las marcamos al estudiante con dislexia entre paréntesis, entre masculino y femenino. Y creamos una historia. José está enamorado de María, todos los días escucha la radio y mira la foto de ella. Un día coge un mapa, se sube a su moto y decide visitarla para pedirle la mano. Pero el problema es que María le dice que no. El estudiante lee el texto y ve las posibilidades de asociación y de contenido semántico y de combinar esas palabras en un texto, es decir, ve cómo se pueden combinar esas palabras de vocabulario en un texto para que tengan sentido contextualizado. Todos los sustantivos utilizados en la historia, excluyendo los nombres propios, son excepciones de vocabulario en cuanto al género. Por último, las estrategias mnemotécnicas mixtas es el método de las perchas. Es un método muy conocido de estrategias mnemotécnicas mixtas y el único que quiero que recordéis en esta sesión formativa. Se confecciona un listado de contenidos que cuelgan de unas perchas numeradas, por ejemplo, 10 perchas numeradas del 1 al 10, y a las cuales se les asocia un concepto que rime con cada número. Esta estrategia de método de las perchas es una estrategia mnemotécnica mixta de muy difícil aplicación para el profesorado de L, pero no por ello tenéis que dejar de saber cuál es y qué implica, ¿de acuerdo? Las conexiones deben ser simples, deben ser claras y deben ser muy positivas y deben estar creadas a bases de asociaciones y de imaginación. Entre otras formas de cómo crear las palabras perchas, pertenece a la estrategia de usar las rimas. De esta manera se elabora un poema de carácter infantil con rimas fáciles de recordar. La automatización de este método de aprendizaje requiere de mucha práctica y de mucha creatividad por parte del profesorado. Por eso yo siempre recomiendo no utilizar el método de las perchas en la aplicación de estudiantes con dislexia en el aula de español como lengua extranjera, ni en niveles iniciales, ni en niveles avanzados. En niveles superiores, se podrían utilizar, pero considero que dificulta muchísimo el aprendizaje del vocabulario. Está bien que las conozcáis, pero creo que podéis utilizar la aplicación de otro tipo de estrategias mnemotécnicas que hemos visto anteriormente, antes que el método de las perchas. Porque para mí, personalmente, es un método de muy difícil aplicación y que yo no he utilizado ni con los profesores a los que he dado formación, ni con, por supuesto, con los estudiantes con dislexia en el aula. Bien, vamos con el penúltimo punto de esta presentación, métodos de corrección y evaluación a bases de nuevas tendencias y consideraciones. Bien, nuevos métodos de corrección y evaluación para la clase de L. Como veis, lo primero que quiero que tengáis claro es que el error tiene que ser positivo, nunca negativo. Es un proceso, el método de corrección y evaluación para estudiantes con dislexia en el aula de L tiene que ser un proceso de reloj, es decir, un proceso que gire en torno a las agujas del reloj y que sea eminentemente cíclico. En las redacciones que los estudiantes van a realizar, debemos valorar más el contenido. Si el estudiante es capaz de comunicarse con lo que escribe y si es capaz de ofrecer a raíz de lo que escribe su punto de vista, en lugar de centrarnos con aspectos referentes a la forma, debemos corregir la ortografía en base a la norma de lo que se está trabajando. No podemos corregir a un estudiante en una redacción un verbo o una palabra que ha utilizado y que a lo mejor no hemos visto, que a lo mejor la ha utilizado porque la ha escuchado anteriormente. Si esa palabra no está utilizada en clase, ese error no cuenta. Por supuesto, debemos hacer un tratamiento positivo del error. Debemos orientar al estudiante para que él mismo sea capaz de autoanalizarse y de valorar su proceso de evolución en el aprendizaje. El estudiante debe ser consciente constantemente de lo que sabía, de lo que no sabía y de lo que ahora ya sabe y que antes no sabía. Debemos intentar en los exámenes o pruebas de evaluación o en las actividades que creemos no hacer preguntas abiertas que requieren una cierta estructuración de la información, ¿de acuerdo? Debemos intentar, por ejemplo, en las tareas de comprensión lectora muy comunes para la preparación del DELE. Imaginad que tenemos un estudiante con dislexia que se va a preparar el examen, el diploma de español como lengua extranjera DELE, ¿no? O el CIELE. Si estamos practicando con él una comprensión lectora o si en nuestra clase queremos ver en la unidad de los medios de transporte una comprensión lectora que trate sobre qué medios de transporte contaminan más o menos, pues debemos intentar hacerle preguntas de esa comprensión lectora en formato de opción múltiple. No nos sirve de nada que el estudiante tenga que redactar 5 preguntas de comprensión lectora sobre lo que ha leído, porque vamos a valorar más y vamos a ver más su proceso de asimilación de lo que ha leído anteriormente si le preguntamos en preguntas de opción múltiple asociativas. Debemos dejar espacio suficiente para contestar a las preguntas.
la caligrafía, la utilización de la letra por parte del profesorado en la redacción de las preguntas de una serie de resúmenes o de estrategias para aprender por estudiante con dislexia es muy importante. Tanto el número de letra, normalmente solemos utilizar una letra de 14 o 16 puntos, una letra de Comic Sans. La letra de Comic Sans es la letra más utilizada para los estudiantes con dislexia, obviamente también la letra Arial, porque son letras que acaban muy bien gráficamente cada una de las letras. Es decir, tienen un trazo muy homogéneo, ¿de acuerdo? Y por supuesto debemos ofrecer más tiempo para la realización de las pruebas o actividades si lo necesitan. Muchos de vosotros habéis comentado en la encuesta que os ha pasado anteriormente Colombia, conocéis que la letra debe de ser más grande, que debemos dejar más espacio, que debemos ofrecer más tiempo. Estas estrategias son las estrategias que llamamos comunes, ¿no? La que todo el mundo conoce, pero no por ello debemos dejar de mencionarlas. Debéis evitar corregir sistemáticamente todos los errores de escritura que los estudiantes cometan en sus redacciones. Porque si un estudiante ve que en su redacción está todo lleno de errores, va a ver que realmente no se está haciendo un tratamiento del error positivo. Debe conocer por qué ha cometido ese error, cómo puede mejorarse ese error, qué posibilidades hay de implementar ese error a través de diversas estrategias. Por supuesto, debemos tener muy clara la psicología del color, es decir, utilizar una paleta de colores que sean colores positivos. Es decir, no debéis utilizar nunca para corregir a un estudiante con dislexia sus redacciones el color rojo. Está prohibido. Es una psicología del color eminentemente, tiene que ser eminentemente potente y productiva. Podéis utilizar otro tipo de colores que reflejan al estudiante cuando vea su redacción, que no todo es malo, porque generalmente todos los profesores utilizamos para corregir el color rojo. Eso no sería un tratamiento del error positivo en los estudiantes con dislexia. Recordad que son muy creativos, que saben perfectamente asociar colores con imágenes. Pues si ven una redacción plagada de colores rojos, creo que evidentemente no van a pensar que estés haciendo un tratamiento como profesores de error de forma positiva. Debéis intentar no dictar preguntas, siempre ofrecerlas por escrito, para que el estudiante lea y desarrolle esa dificultad de aprendizaje en la lectura que tiene. Redactar enunciados cortos. Me he encontrado con profesores que en sus pruebas finales me han presentado estrategias adaptadas para estudiantes con dislexia en la que los enunciados eran de 3 líneas. No sirve de nada. Tienen que ser enunciados cortos, concisos y potentes y productivos. Deben dar una sola instrucción, destacar en negrita la palabra clave que queremos que el estudiante entienda. Si vamos a pedir al estudiante que una el término con su significado, vamos a destacar en negrita la palabra unir, para que el estudiante sepa que eso es lo que principalmente tiene que hacer en el ejercicio. Debemos aumentar el tamaño de la letra, como ya dije anteriormente, y ofrecer siempre ejemplos de respuesta con apoyos visuales. ¿Esto qué quiere decir? Debemos ofrecer al estudiante modelos de ejercicio porque muchas veces no entiende, sobre todo en los niveles más inferiores, y debemos ofrecer ejemplos de respuesta con apoyos visuales. Me refiero a, si queremos que el estudiante redacte una invitación a una boda, es decir, María, vamos a poner el ejemplo, María va a invitar a su boda a sus compañeros de trabajo y necesitamos que nuestro estudiante redacte esa carta de invitación respondiendo a María y expresándole su agradecimiento. Vamos a darle un modelo de carta al estudiante para que él vea la estructura que tiene que tener la carta, qué aspectos no debe olvidar y debemos presentarle, por ejemplo, visualmente una invitación para que él vea lo que es una invitación de boda. Debemos permitir constantemente la consulta durante los exámenes de esquemas propios. Es muy importante que instéis a vuestros estudiantes a que hagan y cuenten con recursos adicionales, con esquemas propios basados en la utilización de la paleta de colores, en la utilización de imágenes y en la organización, con conectores, con verbos irregulares, con estructuras para redactar una carta. Debéis intentar que los estudiantes usen esos recursos de tarjetas visuales, por ejemplo, para aprender el vocabulario, que las puedan consultar constantemente y que dispongan de ellas, que sepan elaborar resúmenes, cómo se elabora un resumen, cómo se redacta una carta de reclamación en los niveles más superiores, etcétera. Y, como os he dicho anteriormente, corregir siempre utilizando una paleta de colores positiva. El profesorado debe utilizar y hacer uso de la psicología del color. Algunas consideraciones más que quiero que tengáis en cuenta. Bien, pues quiero que
creación y disposición de tarjetas de autoinstrucciones referentes al material. Pues cambios de actividad, deberes, es decir, que los estudiantes cuenten con tarjetas de autoinstrucciones que vayan dándole diferentes guías sobre aquello que tienen que ir haciendo. Un horario basado en diferentes colores llamativos, que sepan qué asignaturas le tocan cada día, qué se espera de él, etcétera. Apoyar las explicaciones nuestras con recursos audiovisuales atractivos. Pensar, bueno, mi estudiante con dislexia hace uso de estrategias compensatorias, voy a potenciarlas como profesor, voy a darle mapas mentales con las partes de la casa en la que una casa esté en el centro y salgan diferentes ramificaciones de las partes de la casa y la definición de cada una de esas partes. Crear diccionarios personalizados para el léxico. Eso es muy importante, que los estudiantes, sobre todo de niveles más inferiores, que son los que más utilizan los diccionarios, tengan diccionarios generalmente basados en visual y terminología. Hay diferentes diccionarios potentes para ello, y pongan en el diccionario diferentes pestañas de colores para identificar cada una de las letras del abecedario. Enseñarles cómo estructurar los textos mediante esquemas visuales y frases sencillas, es decir, que ellos vean que a través de poco se puede hacer mucho. Preparar recursos adicionales para reforzar aspectos que suponen una especial dificultad para esos estudiantes y utilizar los nuevos recursos y tecnologías disponibles para la dislexia. Debéis intentar que los estudiantes vean esas actividades y, por supuesto, se hagan cargo de diferentes herramientas tecnológicas para aprenderlas, ¿no? Pues ya sea, como he dicho anteriormente, Kahoot para hacer exámenes o para hacer preguntas tipo test, ya sea la utilización de herramientas como Canva para sus presentaciones, herramientas como Geniali por parte del profesorado y por parte del alumnado. Es decir, el profesorado y el alumnado deben de ser uno. Por lo tanto, utilización de recursos digitales, tanto para unos como para otros, y aprender a la vez. Bien, la dislexia te obliga a hacer las cosas de otra manera, pero no tienes otra opción para sobrevivir que hacerlo fuera de la caja. Os he dicho anteriormente que esta presentación iba a ser como unos pequeños cubos que se van metiendo uno dentro de otros, o como unas pequeñas muñecas rusas matrioscas que las íbamos sacando, ¿no?, hasta quedarnos con la más pequeña. Pues ahora os digo que la dislexia no es eso, que la dislexia es que tenemos que hacerlo fuera de la caja, aprender a vivir no en un constante etiquetado, sino en un constante proceso de globalización. Ese proceso de globalización, ¿cómo tiene que ser? Evidentemente, como os he dicho a lo largo de esta presentación, cíclico, basado en la interacción, en el fomento de la tecnología y del conocimiento, de la relación interpersonal entre el estudiante, el profesorado y sus compañeros. Tiene que ser por un proceso de aprendizaje triangular y cíclico. Recordar esto. Debe estar basado tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado en la cooperación, en la colaboración y en la mediación. Que todos sean uno, que todos sean un continuo y, sobre todo, de la integración en la comunidad. ¿Por qué? Porque la principal meta es optimizar, utilizando recursos, estrategias y conocimientos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes con dislexia, pero también de aquellos estudiantes que no potencian o que no poseen este tipo de dificultad. Debemos intentar olvidar el etiquetado, ¿de acuerdo? De nada sirve etiquetar a nuestros estudiantes y hacer que ellos vean que los estamos etiquetando, que los estamos individualizando, que no estamos siendo conscientes de sus habilidades. Todo tiene que estar basado en la positividad, porque debe evitarse que las estrategias metodológicas que utilicemos se conviertan en paliativos que perpetúan el problema de aprendizaje. Las estrategias metodológicas deben evolucionar, deben sumar y deben potenciar aquello en lo que el estudiante tiene déficit y aquello en lo que el estudiante presenta grandes habilidades. Debemos intentar ver que el estudiante con dislexia es un estudiante con grandes habilidades, con grandes conocimientos, y que por el hecho de tener una dificultad de aprendizaje en la lectura no presenta menos capacidades para desarrollar o para evolucionar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Buena prueba de ello son los numerosos investigadores
como os he dicho antes, que presentan dislexia y que han conseguido grandes metas y grandes retos. Por lo tanto, vamos a nosotros como profesores a quedarnos con ese reto de intentar hacer sentir uno más a nuestro estudiante con dislexia, a incluirlo y hacerle presente tanto de nuestra formación como profesores como de su propia formación y evolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Os dejo las referencias bibliográficas. Hay muchísimo investigado sobre dislexia, pero estas son las que yo considero más potentes en nuestro campo de investigación, que es la enseñanza de español como lengua extranjera. Podéis ver también mi publicación en páginas como ResearchGate o Academia Edu, en la que trato la naturaleza de la evaluación y el tratamiento de la dislexia en el aula de secundaria. Sabéis que en España la etapa educativa se divide en primaria, secundaria y bachillerato. Bien, pues los estudiantes de secundaria son los estudiantes adolescentes. Normalmente, otra cosa que quiero que tengáis claro antes de acabar esta presentación, es que la dislexia no solamente, aunque es la más tratada en niños, digamos de 5 a 10 años, los adolescentes también pueden presentar dislexia y esas estrategias abarcan tanto para niños como para adolescentes e incluso para adultos. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta que tengáis, estaré encantado de resolverla y espero que esta charla os haya servido para aprender y para adquirir nuevos conocimientos sobre la dislexia en la enseñanza de español como lengua extranjera. Bueno, Diego, pues muchísimas gracias. Voy a abrir micrófonos para quienes quieran hacer sus preguntas, pero yo voy a iniciar con una para darle tiempo a todos. Y la pregunta que quiero hacer es, ¿cuál es tu opinión de la enseñanza a personas con dislexia en la metodología o en forma en línea, virtual o como nos está tocando a muchos profesores hoy en día? No personalizado, pues. Bueno, con respecto a la enseñanza en línea, yo creo al final, Carolina, es verdad que se presentan más dificultades, sobre todo en los momentos de pandemia que estamos viendo ahora mismo, pero yo creo que se basa en que el profesorado aplique las estrategias que aplicaría en una clase presencial. Evidentemente no se pueden aplicar todas, pero podemos utilizar estrategias, por ejemplo, como el uso de tarjetas visuales, y podemos que el estudiante trabaje con nosotros a través de la pantalla con esas estrategias. Tener nosotros esas tarjetas y tenerlas ellos, por ejemplo, para el aprendizaje del vocabulario. Es más complicado, pero no es imposible. El problema es que generalmente en el terreno de las dificultades de aprendizaje el profesorado se puede rendir fácilmente si ve que el estudiante no evoluciona. Y lo que tenemos que tener claro es que en la enseñanza a través de las TIC, el estudiante con dislexia va a evolucionar generalmente más lentamente, sobre todo si es de niveles inferiores. Vale, no muchas sé si he respondido a tu pregunta. Sí. Bueno, tal vez Diego, agradeciéndote las respuestas. Andrea había hecho una pregunta similar. Andrea, ¿crees que Diego respondió a tu pregunta con la pregunta que hizo Carolina? Si no, siéntete libre de abrir el micrófono. Vale, perfecto, Andrea. Bueno, acá hay una pregunta en el chat acerca de los colores, ¿no? Hablabas ahora de la psicología del color, Diego, y pregunta Aida Luz, ¿qué color es positivo? ¿Qué nos enseña la psicología del color al respecto? Bueno, esta pregunta me parece muy interesante que me la haga, porque normalmente cuando hablamos de la psicología del color y hablamos del color rojo, el color rojo está asociado a muchos aspectos positivos como el amor, la fraternidad, etc. En el caso de los estudiantes con dislexia, cuando hablamos de psicología del color, hablamos sobre todo de utilizar colores que generen un efecto positivo en cuanto a la utilización de esa paleta de colores. Por ejemplo, para un estudiante con dislexia, utilizar el color rojo, aunque indistintamente en la psicología del color, este color rojo albergue cosas positivas, los profesores utilizamos el color rojo siempre para corregir, como decía anteriormente. Debemos utilizar colores como, por ejemplo, el verde, un color verde para corregir, un color azul, colores que le generen al estudiante positividad. A eso me refiero con psicología del color, no a ir a consultar manuales de psicología del color para ver qué expresa cada color. No, debemos pensar en psicología del color
¿Qué color puede resultar positivo al estudiante cuando vea los errores que yo le he corregido? Pues el color verde, por ejemplo, puede ser muy bueno en este caso, o el color lila, pero no colores rojos ni colores tan que normalmente utilizamos para en nuestras clases, porque eso va a hacer un tratamiento del error desde mi punto de vista negativo. Jimena Bustos tenía una pregunta para ti, Diego. Sí, bueno, primero gracias Carolina y Joana por traer a Diego porque es un tema súper importante y que quizás muchos tenemos estudiantes con dislexia, con diferentes tipos de dislexia y no lo conocíamos, pues particularmente yo tengo un caso de un estudiante adulto con dislexia y yo realmente lo identifiqué muy tarde. Y no me di cuenta en grupo, no lo identifiqué en grupo. Él se aisló, como tú decías, Diego, tiene nivel de frustración muy alto. No sé, tú decías que el efecto, que tú preferías evitar el efecto bola de nieve, pero pues en el caso puntual de este estudiante, él prefirió tomar clases individuales. No sé si, pues respecto a esto, no sé si tú recuerdas de cierto caso como darle adicional a los estudiantes como no sé, trabajar con ellos individualmente, tú recomiendas, no solamente, pues creo que en grupo es importante, si tienes razón, pero no sé si tú recomiendas trabajar aparte con ellos o pues no sé. Bueno, Jimena, es verdad que trabajar de forma colaborativa constantemente en el aula con los estudiantes con dislexia y los estudiantes que no presentan esta dificultad para, según qué contenidos estemos explicando o dependiendo del nivel al que estemos enseñando, puede llegar a resultar muy tedioso. Por eso decía que aunque las estrategias de aprendizaje colaborativo son muy potentes y debemos utilizarlas, por supuesto, también el estudiante con dislexia tiene que ver que el profesor tiene ese interés por esa dificultad de aprendizaje que él presenta. Es decir, las estrategias individuales también forman parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos pretender que el estudiante con dislexia esté constantemente en aprendizaje colaborativo, constantemente aprendiendo en grupo, porque también tiene que saber solucionar y desarrollar sus déficits de forma individual. Realmente el profesorado sabemos perfectamente cuando el estudiante con dislexia ha evolucionado y está capacitado para trabajar en grupo. En el hecho de tu estudiante, en el caso concreto de tu estudiante adulto, probablemente él se aisló porque no estaba capacitado para trabajar en grupo, porque vio que como profesora no había sido consciente de esa dificultad y quizás su sentimiento de frustración fue más potente y decidió tomar clases individuales porque no se veía capaz o porque nadie le había dicho que podía o que era capaz y que tenía las posibilidades de trabajar en grupo y de sentirse útil e importante. Lo fácil para ellos siempre va a ser lo que generalmente piensan es no soy capaz. Por eso el profesorado debemos intentar darle su papel, ¿no? También en el aula. Muchas Claro, gracias. y pues en el trabajo que yo he hecho con, perdón, no sé si me escuchan. Sí, Sí. Jimena, adelante, sí. ¿Se escucha? Uh-huh. No sé. ¿Sí? Sí. Ok. Te escuchamos bien. Ok. Mi estudiante no era consciente de su dislexia y no creo que no es consciente de su, como desde etapas como tempranas reconocer eso, como ahí no sé si. Escucho cortado. Pregunta Jimena que el estudiante en particular, el que ella se refería, él no era consciente todavía de su dislexia. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros como profesores o qué estrategias deberíamos tener para poder detectar esta dislexia que muchas veces los estudiantes ni siquiera tienen conciencia de ella? ¿Estoy bien, Jimena? Sí, se escucha perfectamente. En el caso de la detección con la dislexia, Ximena y Joana,
bueno, quizás lo más complicado es contar con esa información. Como he comentado a lo largo de la presentación, acceder a los informes clínicos de estudiantes con dislexia es muy complicado y realmente casi imposible. Muchos profesores evidencian que, bueno, pues es que no conozco que mi estudiante, ¿cómo sé yo que mi estudiante tiene dislexia de desarrollo si no he podido acceder al informe clínico? Bueno, es que ese informe clínico generalmente a veces no es aplicado porque cuando el estudiante era joven, sus padres no se dieron cuenta, los profesores no detectaron esa dificultad, la consideraron como algo normal o básicamente hablamos de que no han querido aplicar las pruebas necesarias para la detección de este tipo de dificultad. En ese caso, lo más fácil y lo más, digamos, óptimo es intentar ver a través de diversas actividades, pues expresiones escritas, actividades de lectura individual o grupal, estrategias de planificación, ver, aunque no sepamos qué tipo de dislexia tiene o cuánto tiempo hace que esa dislexia está presente en él, aplicar para poder evidenciar eso. Pero generalmente si el estudiante no lo sabe o si en el colegio o en la institución en la que está no se cuenta con esa información, por supuesto el proceso de enseñanza para el profesorado es mucho más complicado. Pero eso no quiere decir que sea indetectable, ¿de acuerdo? Pero sí tenéis que tener en cuenta que es más trabajoso, porque al final estáis identificando una dificultad que ni siquiera el estudiante sabe que la tiene. Entonces, muchas veces ellos no quieren reconocer que tiene dislexia, por lo tanto tendréis que intentar llevar esas estrategias al aula sin hacerle consciente al estudiante verdaderamente de tienes dislexia. No, tenéis que saber muy bien y jugar un poco y tener en cuenta sus emociones. Sí, y no sé si me equivoco, Diego, tal vez esto es más evidente en estudiantes que son mucho más adultos, ¿no? Y en mi caso particular, te quería preguntar, porque yo en mi experiencia como docente de él he tenido 3 casos con estudiantes que presentaron dislexia. En los 3 casos, ellos se acercaron a mí antes del inicio del curso a explicarme que tenían dislexia, vale. Sin embargo, claro, ellos no quisieron comentarlo con el grupo y claro que uno se queda, bueno, primero desde la total inexperiencia en este sentido, por eso para Somos Profesores de Colombia es un privilegio poder hablar sobre este tema. Pues primero uno no sabe cómo actuar. Segundo, lo comento en el curso para que los estudiantes que no presentan la dificultad sean un poquito más pacientes o ayuden a su compañero, pero por otro lado no quiero hacer sentir mal a mi estudiante que en la privacidad me comentó esto, pero claro que yo sé que tengo que hacer como cosas nuevas, digamos, uno como profesor se queda ahí como en una encrucijada en no saber qué hacer. Mi pregunta puntual es, ¿cómo debería ser ese trabajo con el grupo para sensibilizarlos correctamente frente a un elemento que presenta esta situación? Bien, en el caso, bueno, el caso que tú comentas, Joana, es el más común. El caso que comentaba anteriormente Ximena es el caso menos común, ¿de acuerdo? Cuando hablamos, es verdad que el hecho de hacer opaca esa dificultad que tiene es más común en estudiantes adultos que en estudiantes en este caso adolescentes, universitarios o, bueno, o niños, ¿no? Porque niños generalmente lo cuentan sus padres, ¿no? Pero en tu caso concreto, Joana, te lo comentaron los estudiantes aparte, ¿no? Cuando finalizó la clase, es lo común. Claro, si te lo han comentado aparte, es porque no quieren que sus compañeros sepan que tienen dislexia. Por lo tanto, no quieren que sus compañeros, volvemos a lo mismo, sean conscientes de ese déficit en las habilidades. ¿Qué puedes hacer tú como profesora? Yo os comentaba anteriormente en la presentación de, considero una buena idea que los estudiantes deben de conocer lo que es la dislexia, cuántos tipos de dislexia hay, pero os ponía un ejemplo muy claro, Joana, y era, es bueno que conozcan a gente importante, por ejemplo, una actividad de gente importante que tiene esa dificultad. Es decir, tenéis que intentar introducirlo, Joana, sin darle mucha importancia. La psicología del profesorado con este tipo de alumnado, tanto con sus compañeros como con el alumnado con dislexia, es muy importante y siempre hay que ir un pasito por delante. Obviamente tú no vas a llegar a tu clase y vas a decir, bueno chicos, vamos a realizar
una serie de estrategias compensatorias, a aplicar nuevas metodologías, etc., porque X tiene dislexia. No, voy a aplicar esas estrategias sin decirles el objetivo verdadero de por qué las estoy aplicando, porque las estrategias para estudiantes con dislexia también han demostrado su efectividad en estudiantes que no la tienen. Por lo tanto, hay a veces que tenemos que evitar hacer conscientes a todo el aula de que tenemos un estudiante con dislexia. Es decir, tenemos que intentar prestarle un poquito de importancia y nosotros ser conscientes de cómo tenemos que aplicar todo eso que conocemos, ¿no? Hacer sin decir, que decimos en España. De acuerdo. Okay. Yo tenía una última pregunta, Diego. Pues muchas gracias también de nuevo por toda la información, porque fue muy importante. Yo anoté todo, yo puse tomé muchas notas porque es de verdad súper importante. Respecto al componente que tú decías, FOS, digamos con este estudiante particularmente, he notado que claro, el proceso de aprendizaje es mucho más lento. Mi pregunta es respecto de ciertos temas, ¿cómo hacer para que él no sienta, pues tú dijiste con pues la metodología diferente con imágenes y esto, pero cómo hacer sentir que no están dando en el mismo tema una y otra vez, porque normalmente ellos quieren avanzar mucho más rápido y cómo hacerle ver como, no, necesitas esto varias veces, como, pues no sé si en ese caso, sí, el primer día de clase, Jimena, será muy clave para ti como profesora hacer conscientes a los estudiantes, si es en su clase individual, o a todos los estudiantes de tu clase, que un componente importante de esta asignatura será dedicar los primeros 5 minutos de la clase a aprender o a recordar lo que hemos visto anteriormente. Tú vas a ser muy consciente de cuando tus estudiantes, en este caso con dislexia, han aprendido el contenido que tú ya has explicado y vas a saber perfectamente cuándo tienes que dejar de reaprenderlo. Pero si dedicas 5 minutos todos los días de tu clase de 60 minutos, vamos a poner, a refrescar mediante un mapa mental los contenidos que hemos visto, el estudiante, mediante la ruta visual, va a recordar lo que ha visto en 5 minutos. No es necesario estar todo el rato, como decías tú, porque generalmente los estudiantes de español como lengua extranjera, sobre todo en los niveles más avanzados, quieren aprender mucho en poco tiempo y de forma efectiva. Pues utilicemos recursos visuales que nos ayuden a recordar mucho en poco tiempo y de forma efectiva. Infografías, mapas mentales. Si no tienes tiempo en tu clase, bien, pues envía ese material a tus estudiantes por correo electrónico para que ellos lo revisen en casa. Y yo agregaría las imágenes, lo más importante. Claro, y yo agregaría una cosa y es que se pueden hacer, cuando un estudiante se ve rezagado, pues es bueno cuando el profesor se acerca y dice, ¿qué te parece si hacemos unas estrategias individuales fuera del curso para reforzarte y ayudarte? Yo he tenido casos en donde, porque me ha interesado este tema y por temas personales lo conozco, he identificado estudiantes que no saben que tienen dislexia o simplemente no les interesa compartirlo, pero yo lo puedo identificar porque tengo información y he aprendido a identificarlo. Entonces, este tipo de actividades funcionan, pero además lo más lindo, lo que más me gusta de las estrategias que nos compartes es que las podemos añadir en nuestro trabajo diario, las podemos agregar en nuestro trabajo diario sin que nuestros estudiantes que no tienen dislexia se sientan como aquí hay una cosa que está diferente. Que no, por el contrario, le añade, es un adicional, es algo positivo para la forma en la que nosotros entreguemos la información. Desde mi experiencia ha sido así. Claro, es lo que decía, ¿no, Carolina? Que lo importante es globalizar. Entonces, esas estrategias son muy efectivas para estudiantes con dislexia, pero también para estudiantes que no presentan ese tipo de dificultad. Generalmente los profesores siempre pensamos, estudiante con dislexia, unas estrategias para este estudiante con dislexia, pero yo con mis estudiantes que no tienen dislexia sigo como siempre. No, hay que intentar globalizar para que no se sienta apartado, ¿no? Que no se sienta tan individualizado. Me gustaría retomar una conversación en el chat con respecto a lo que estaba comentando hace un momento Jimena. Decía Emilia que muchas veces hay padres también que no aceptan que su hijo o hija tiene esa condición. Y por su lado, Agnieszka, que es de Polonia,
dice que en su país, por el contrario, algunos padres quieren conseguir la opinión del especialista para que los hijos sean privilegiados, entre comillas, en cuanto a los exámenes, lo que resulta en despreciar el problema por opinión pública. Eh, no sé si tienes un Bueno, comentario o sigo con la siguiente pregunta. el caso de los estudiantes con dislexia en el aula de español como lengua extranjera es muy diferente dependiendo y muy puntual dependiendo de los países. Lo que han comentado las dos integrantes es muy común. Muchos padres no quieren que se utilicen estrategias con sus hijos y muchos otros las quieren utilizar para aprovechar ese tipo de estrategias en su beneficio propio. Como profesores no podemos entrar ni a valorar ni a tomar en consideración plena, es decir, consideración única, lo que piensen los padres. Es verdad que tenemos que tenerlo en cuenta, pero muchas veces tenemos que intentar ver a nuestro estudiante dentro de nuestra clase, independientemente de lo que al estudiante tenga fuera, que es verdad que también es muy importante, pero si sus padres no aceptan su dificultad y nosotros se las hemos hecho consciente y siguen sin aceptarla, como profesores ahí no podemos hacer nada más, simplemente intentar con lo que tenemos que nuestro estudiante aprenda. Pero el caso de las familias es muy vinculante en el terreno de la dislexia y está muy poco estudiado también. Me Por gustaría lo tanto, seguir. Perdona, Diego. sí, nada más. Gracias, qué pena. Quiero continuar con la pregunta de Olga. Ella dice, si un alumno adulto cambia o deja de leer alguna letra y nunca hemos hablado de esto y a pesar del tiempo de clases pronuncia bien, pero lee lento y además estudia con un compañero, ¿tendría que hablarlo con él a solas para ver lo que observo? Bueno, dependiendo del componente afectivo y emocional del estudiante, quizás hacerle consciente de su problema, tienes un enlentecimiento de la lectura, por lo tanto considero que deberíamos de aplicar ese tipo de estrategias. Como decía antes, quizás es mejor utilizar una serie de estrategias metodológicas para comprobar en qué es en lo que falla el estudiante y cómo podemos mejorarlo, pero quizás si no conocemos verdaderamente al estudiante y no sabemos cómo se lo va a tomar, debemos intentar decir mucho sin decirlo. Es decir, es que el terreno de la dislexia en los estudiantes es muy complicado en lo que al componente emocional y afectivo se refiere. Hablaba antes Ximena que su estudiante tenía una gran frustración. En mi caso me he encontrado estudiantes muy frustrados y otros estudiantes muy conscientes de su problema, muy creativos. Entonces, yo abogo porque intentemos darnos cuenta de qué es lo que falla el estudiante y cómo podemos remediarlo primero sin decírselo. Jimena, tienes la mano levantada. ¿Querías Sí, aportar? Por sí, favor. otra cosa. Bueno, yo viendo todo este ejercicio que acaba, pues la presentación que hiciste, pues ya reconocí que mi estudiante tiene dos tipos de dislexia, indirecta y directa. Y respecto a la lectura, tengo una pregunta. Los ejercicios de lectura, porque es que a veces nosotros como profesores, digamos, no reconocemos mucho con muchos estudiantes, de pronto no hacemos, digamos, en este momento con toda la pandemia y pues el trabajo virtual, no reconocemos mucho la parte de lectura por tiempo. Si vemos que un estudiante no lee, tenemos que regresar lentamente, o sea, regresar, por ejemplo, no sé, un párrafo que leyó mal y lo leyó completamente porque muchos lo leen mal, pero lo leen mal. ¿Cómo reconocer que lo lee mal, pero lo lee mal porque lo quiere leer más rápido o simplemente porque lo que tú decías, cambio de morfemas, sustitución de morfemas? Entonces, ¿qué tanto tiempo le podemos dedicar a esta parte de lectura en nuestras clases y que nos des como una estrategia respecto a esto? Bueno, con el tema de la lectura, realmente, como bien comenta Ximena, es complicado a veces si el estudiante con dislexia ha leído mal un párrafo, que en la clase lo vuelva a leer.
En ese caso yo creo que lo más importante es desarrollar estrategias compensatorias de trabajo en casa. Por ejemplo, si el estudiante ha leído mal y tú consideras que el texto ha confundido una vibrante simple con una vibrante múltiple y consideras que por la trayectoria de ese estudiante eso no es muy común en él y que no lo ha hecho por acabar más rápido del tiempo, sino porque tiene un problema de aprendizaje en la lectura, yo lo que haría sería mandar que ese estudiante lea en casa ese mismo párrafo y se grabe y me lo reenvíe. Porque ahí voy a volver a ver en ese pequeño fragmento de 2 minutos, si el estudiante ha cometido los mismos errores que ha cometido en clase. Si ese continúa cometiendo los errores, entonces tendré que intentar, a lo mejor que el estudiante me vea a mí leer y cómo yo pronuncio los sonidos y las grafías para que él tenga un modelo de aplicación. Bueno, dice Emilia, los audiolibros son mis aliados. No sé si alguien tiene otra pregunta. Los audiolibros son los aliados, como muy bien ha dicho Emilia. Jimena, puedes informarte sobre la utilización de audiolibros, pictogramas, etcétera. No solamente para los estudiantes con dislexia, sino también para los estudiantes con discapacidad visual, son muy importantes. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, pues yo creo, Carolina, ¿qué opinas? Claro Porque que nos sí. pasamos un poquito del tiempo que teníamos pensado, Programado, 1 horita y media. Pero bueno, pienso que no veo manos levantadas, nadie abre el micrófono y en el chat no hay nada más. Yo solo quiero agregar muchas gracias y este tema me parece súper importante y también hacerlo consciente con las instituciones, ¿no? Porque a veces nosotros como profesores tratamos de informarnos, pero las instituciones pues a veces no hay esa conciencia respecto a estas situaciones, entonces me parece súper importante. Muchas gracias por tu tiempo, Diego, y a Carolina, Joana, por la... Ah, mira, aquí Aida nos pregunta alguna recomendación puntual de audiolibros. Dependiendo, en este caso, sobre el tema de los audiolibros, deberíamos tener muy en cuenta el nivel de los estudiantes que tenemos en el aula. Entonces, no serviría de mucho recomendar audiolibros específicos, sino que estén muy asociados al nivel del estudiante, porque dependiendo de eso variará también, ¿no? Estamos acostumbrados a tener estudiantes de diferentes niveles. Pues lo mismo sucede con los estudiantes con dislexia. Los audiolibros, aquellos que más se adapten a las necesidades del estudiante con dislexia que tenemos en este caso en el aula o los estudiantes. Y yo agregaría también tener en cuenta la variedad de español que el Así estudiante es. pues está aprendiendo, ¿no? Evidentemente. Para que no haya confusión. Bueno, yo quiero agradecerles a todos. Me parece que el aporte que hace Jimena es muy importante. Para contarte, Diego, esta charla, pues que la hemos grabado, la compartimos después en nuestro canal de YouTube. Muchas personas nos ven en diferido y pues yo creo que es muy importante eso que comenta Jimena, porque nosotros los profesores pues trabajamos con lo que tenemos, con lo que podemos, con nuestra curiosidad, con nuestra creatividad, con nuestra investigación en el aula, la observación, lo que hacemos. Intentamos hacer lo que mejor podamos para que nuestros estudiantes puedan pues llevar un proceso de aprendizaje efectivo, ¿no? Y nos encontramos con un montón de dificultades, así que también un llamado, como dice Jimena, a las instituciones y a aquellos que pues dirigen o coordinan las instituciones para que tengan en cuenta tantos aspectos, no solo este, sino tantos aspectos que bueno, que nosotros a partir de esta iniciativa, Diego, que es una iniciativa de profesores para profesores, algo que comenzó de manera muy informal aquí en Colombia y que para nosotros pues es una emoción grande que ya tengamos personas como por ejemplo hoy desde Polonia y desde muchos lugares del mundo que nos acompañan porque sabemos que este no es un tema que llega solamente a nuestro país, ¿no? Sino que es de todo el quehacer. Entonces, pues muy contentos de poder hablar sobre este tema, muchos más. Carolina, no sé si quieres agregar algo, yo creo que solo gracias.
de No, verdad, es cierto. súper, Gracias. aprendí muchísimo, yo sé que todos Me aprendimos un alegro, montón. Así es. Así me alegro es, muchísimo. así es, aprendimos muchísimo y además lo que más me gusta de este trabajo es poder crear la conciencia en los profesores. Hace poco tuve una reunión por una estudiante con dislexia en Inglaterra y el director de la facultad, estoy hablando de una universidad en Inglaterra, me dijo, no, es que no puedo hacer nada para ayudar a esta estudiante porque tengo que proteger a mis profesores. Y yo pensaba, no puedo creerlo. Allá tienen leyes que protegen a los estudiantes con dislexia. En mi país no hay eso. No me esperaba una respuesta de este tipo. Entonces, es muy importante para nosotros como organización, como somos profesores de Colombia, poder hacer conscientes a los profesores de que esto existe, de que hay gente que sabe que lo tiene, hay gente que no tiene ni idea que lo tiene, pero que hay mucha gente que quiere aprender español y que necesita una manito para poder lograrlo. Entonces es muy valioso poder hacer ese trabajo para los profesores. Entonces, gracias Diego por tu trabajo, porque así como tú lo dijiste, en España, en Colombia y en muchos países hay muy poquita gente haciendo este tipo de investigación en dislexia e informando a los demás y más en un tema muy específico como es la enseñanza de español. Entonces, tu trabajo de verdad es muy valioso y quiero agradecértelo mucho, mucho de verdad. Muchas gracias, Carolina. Yo no quisiera que cerráramos la charla. Me parece que la pregunta que hace Olga en el chat es muy importante y yo la iba, es muy importante. De verdad, ¿cuál de las destrezas sería mejor trabajar con estos estudiantes? ¿La comprensión lectora, la auditiva? ¿Cuál en tu experiencia es más efectiva? Bueno, siempre dicen que no hay que devolver una pregunta con otra pregunta, pero a mí me gustaría que esa pregunta me la respondieseis vosotros. ¿Qué estrategias creéis, o sea, qué destrezas creéis que son las más efectivas con los estudiantes con dislexia? ¿Todas? ¿Dos? ¿Una? Realmente, si habéis aprendido con la charla, esa pregunta es muy fácil de responder. Pues yo diría integración de destrezas, Sí. ¿no? Evidentemente, si estamos hablando de que tenemos que realizar estrategias compensatorias, pues, y que los estudiantes con dislexia deben hacer uso de los canales sensoriales, la comprensión auditiva, la expresión oral, la expresión de interacción escritas y la mediación son muy importantes. Por lo tanto, es muy importante trabajar todas y no centrarnos solamente en unas más que en otras. Porque entonces estaríamos dejando a las otras destrezas de lado. Y eso, si estamos hablando de integración en comunidad, todas tienen el mismo nivel de importancia y son igual de primordiales para el aprendizaje de los estudiantes con dislexia. Bueno, listo, no abusamos más de tu tiempo, Diego. Gracias, de Gracias por verdad. visibilizar este tema. Muchas gracias. En el Gracias chat a pues hay vosotras. otras personas agradeciéndote el tema, la charla. Bueno, ojalá que nos podamos encontrar en otro momento, en otro espacio. Y bueno, todas las personas que participaron en esta charla, los esperamos en una próxima charla. Por favor, estén pendientes de las redes sociales, vamos a anunciarlo pronto. Y bueno, gracias a su participación, pues nos animan a seguir trabajando. Así es. Cuídense mucho, feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego, Hasta muchísimas pronto. gracias. Gracias, Diego. Adiós. Hasta pronto. Chao, Chao, cuídense, Jimena. Chao, chao, gracias. Berta, Emilia, Olga, José. Hasta luego. Hasta pronto.